La Rusia de Vladimir Putin esperaba y se encomendaba al invierno. Confiaba en que la estación invernal fuera tan fría como de costumbre en el corazón de Europa y que eso alimentara aún más el coste de la energía, la inflación y el descontento social. Sin embargo, esta vez las cartas no le han salido como esperaba y la situación ha sido completamente distinta. Un otoño y un invierno relativamente suaves les han permitido a los países europeos rellenar sus tanques de almacenamiento de gas hasta niveles récord. Ha sido una especie de tregua después de un año particularmente difícil. La pregunta es, ¿se ha terminado ya la crisis de la energía? ¿Podrá Europa sobrellevar una ruptura total con Rusia? ¿Qué nos aguarda este 2023? Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! 83%. Este fue el porcentaje de llenado de los tanques de almacenamiento de gas en Europa con el que dio comienzo el 2023. Suponía 16 puntos más que la media de los últimos 5 años. Hablamos de más de 90.000 millones de metros cúbicos de gas almacenados. Parece increíble dadas las circunstancias, pero los tanques nunca habían estado tan llenos. En plena guerra de Ucrania y con el conflicto político con Rusia al rojo vivo, todo el mundo hubiera esperado un invierno completamente diferente. De hecho, si lo recordáis, hace no mucho tiempo se hablaba de apagones, cortes de gas, mantas y sobre todo frío, muchísimo frío. Europa parecía condenada a congelarse si el Kremlin cortaba el suministro, que fue exactamente lo que terminó haciendo. Sin embargo, esos pronósticos nunca se cumplieron. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Qué ocurrió exactamente para que los pronósticos de repente se dieran la vuelta? ¿Es que acaso no se suponía que la vieja Europa era terriblemente dependiente del gas ruso? Pues sí, lo era. Y de hecho, esa era la gran baza del Kremlin. Pero con lo que no contó Putin fue con que se dieran 3 circunstancias que por ahora han salvado Europa. En primer lugar, ya lo hemos dicho, un otoño y un invierno muy particulares, sorprendentemente suaves en la mayor parte del continente. Bueno, ¿qué digo suave? Hablamos del comienzo de año más cálido jamás conocido. ¿No me creéis? Pues fijaos. El 1 de enero de 2023, 8 países europeos batieron sus récords de temperaturas invernales. Desde que hay registros, allá por 1879, nunca antes los termómetros habían reflejado estos datos en sus mercurios en pleno invierno. Ahora bien, la meteorología no fue el único factor que le supuso una mala pasada a Moscú. Otros 2 factores también han resultado fundamentales. El primero de ellos es que, batiendo todas las previsiones, en 2022 la Unión Europea se convirtió en el líder mundial en importación de gas natural licuado. Digamos que en el corazón de Europa se dieron cuenta muy pronto del peligro al que se enfrentaban. Se pusieron el buzo de obra y pico y pala. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, construir una terminal flotante de regasificación de GNL suele suponer entre 3 y 5 años. Sin embargo, a mediados de diciembre, Alemania puso en marcha una enorme planta en el puerto de Wilhelmshaven, en el Mar del Norte. Apenas tardaron en construirla unos pocos meses. Fue una cuestión de voluntad. Bueno, de voluntad y también de chequera. El viejo continente puede estar repleto de problemas, pero sigue siendo una de las regiones más ricas del planeta. Y eso, ¿qué queréis que os diga? Eso se nota. Durante el 2022, los países europeos pudieron apostar fuerte para llevarse la mayor cantidad posible de gas de un mercado internacional que se convirtió en una auténtica subasta persa donde el mejor postor se lo llevaba todo. Y además, luego estuvo China. ¿Por qué menciono a China? Pues prestad atención a esta noticia y lo comprenderéis. China crece en 2022 al ritmo más bajo desde 1976 y pierde población. El COVID-0, el comienzo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la guerra comercial, la guerra a las tecnológicas. La economía china no está atravesando su mejor momento y en 2022 eso hizo que el país consumiera mucho menos gas del previsto. ¿Y sabéis a dónde fue a parar todo ese exceso de gas? Exactamente, a Europa. En su punto álgido, el 7% de todas las importaciones europeas fueron cubiertas por los excedentes chinos. Y luego también está el formidable caso de los Estados Unidos. La potencia norteamericana
o mejor dicho, las empresas norteamericanas vieron los presupuestos europeos y entendieron rápidamente la oportunidad que eso les suponía. En unos meses, este país empezó a exportar tanto gas que se convirtió en el mayor exportador de GNL de todo el planeta. Por supuesto, el grueso de sus exportaciones se dirigieron a la Unión Europea. Así que, como veis, la voluntad, la cartera llena y sobre todo el gas natural licuado nos salvó. Pero no hemos terminado. Aún nos queda un tercer factor, la caída del consumo. Sí, la adaptación a los precios del gas fue mucho más rápida de lo previsto. En noviembre, por ejemplo, la demanda de gas natural de Europa fue un 24% inferior al promedio del mismo mes en los 5 años anteriores. La industria fue la gran protagonista de este cambio. Y a ver, seguramente en sí mismo esto no sea una buena noticia, pero el caso es que, para desconcierto de muchos economistas rusos, el sistema de precios funcionó. Pues bien, estos tres factores permitieron que Europa prácticamente se desconectara del gas ruso sin que los precios se fuesen por las nubes. Más bien, todo lo contrario. Tal y como podéis ver en este gráfico, el precio del gas ha caído bruscamente, por debajo incluso de los niveles inmediatamente anteriores al comienzo de la guerra de Ucrania. Claro que no solo fue cosa del gas. Con el petróleo ocurrió 3/4 partes de lo mismo. El precio del crudo lleva a la baja desde junio. Ha sido un respiro tras un año complicado. Para que os hagáis una idea, los gobiernos europeos tuvieron que consignar 750.000 millones de euros en subsidios y ayudas para paliar los efectos económicos de los mayores costes energéticos. Ya os lo he dicho, son las ventajas que tiene ser una de las regiones más ricas del planeta. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que la crisis energética es ya historia? ¿Que ya no tenemos que volver a preocuparnos por el gas? ¿Se están enfrentando a un nuevo ocaso las empresas energéticas que tantos rallies han protagonizado en el mercado durante el último año? Pues queridos amigos, amigas, no vayamos tan rápido. El invierno y China han dado tregua, pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. Atentos. Los problemas de suministro tras la desconexión de Occidente con Rusia no han desaparecido ni mucho menos. Prestad atención a este titular. Qatar dice que los mercados de gas natural se mantendrán volátiles durante años. Está claro que si alguien sabe algo del mercado del gas, esos son precisamente los cataríes. Y aquí nos lo están diciendo muy claro. Durante los próximos años la volatilidad será terriblemente intensa en lo que respecta al gas. El clima es impredecible. China ha terminado de cuajo con la política COVID-0 y en general el crecimiento que están registrando muchos países asiáticos puede volver a poner el mercado al rojo vivo. Tan solo la recuperación de la demanda china puede llegar a ser equivalente a toda la nueva capacidad de producción de GNL. Y sabéis que esto mismo es exactamente lo que dice en un reciente informe la Agencia Internacional de la Energía, que no podemos confundir una tregua con el fin de los problemas. Las cosas progresivamente irán mejorando, pero todavía podemos llevarnos muchas sorpresas desagradables. De entrada, podemos localizar dos momentos potencialmente críticos. Echemos otra vez un vistazo al gráfico de precios del gas natural que veíamos al principio del vídeo. ¿Veis cuándo se alcanzó el precio máximo? No fue en invierno, sino a mediados de agosto. Ese será el primer momento crítico, cuando todo el mundo se pegue por reponer los tanques de almacenamiento de cara al siguiente invierno. Y el segundo momento, pues evidentemente puede ser el propio invierno. Los tanques de almacenamiento de Europa tienen una capacidad de unos 108.000 millones de metros cúbicos. Esto supone aproximadamente entre el 20 y el 25% de todo el consumo anual. Es decir, no son lo suficientemente grandes para cubrir la demanda durante todo el invierno. Europa necesita seguir importando constantemente gas. Si el próximo invierno fuera más frío, la economía china fuera mejor o la demanda del resto de países en Asia repuntara con fuerza, entonces volveríamos a ver prácticamente, con total seguridad, precios mucho más altos. El mercado del GNL está creciendo, pero tras la desconexión entre Europa y Rusia ya está trabajando a pleno rendimiento. El margen de actuación es muy estrecho. Y sí, hay muchísimas inversiones en marcha para aumentar su capacidad,
pero llevará tiempo que esos proyectos estén operativos. Pensad que Europa importó de Rusia en 2021 155.000 millones de metros cúbicos y que en 2023 es posible que esta cifra se quede por debajo de los 50.000 millones. Esto quiere decir que las compras europeas tan solo para suplir el gas ruso equivalen a todas las exportaciones de GNL de Estados Unidos o Qatar, los dos mayores exportadores del mundo. Es decir, que en gran medida el futuro de la crisis energética va a depender del clima y de cómo evolucione la economía china. La buena noticia, eso sí, es que salvo cambio inesperado, el viejo continente terminará este invierno con los tanques todavía muy llenos, lo que contribuiría a aliviar toda esta tensión. Lógicamente, cuanto más margen haya, mejor que mejor. Y luego, respecto al petróleo, este año existen 3 factores a tener muy en cuenta. Primero, de nuevo, el regreso de China al mercado. Segundo, la reposición de las reservas que las economías occidentales liberaron en 2022 para contener los precios. Y tercero, el impacto en la producción rusa de las sanciones al crudo y también, en esta ocasión, a los productos refinados. Estos 3 factores podrían mantener los precios del barril de Brent por encima de los 80 e incluso los 90 dólares. Y también, y especialmente en Europa, podríamos ver un repunte en el precio de la gasolina y del diésel. ¿Por qué? Pues porque a partir de febrero las importaciones de Rusia se van a reducir y mucho por las nuevas sanciones. Y claro, a comienzos del 2023, Rusia seguía siendo uno de los mayores proveedores del viejo continente, el número 1 en el caso del diésel. Así que ya lo veis, es una cuestión de oferta y demanda. La crisis de los altos precios de la energía todavía estará con nosotros un tiempo. Por suerte y para disgusto del Kremlin, las cosas han ido mejor de lo esperado. Pero, como veis, todavía queda mucho partido por delante. No cantemos victoria antes de tiempo. Por cierto, 2 últimos apuntes. Por un lado, en lo que respecta a los mercados, seguramente todavía veamos resultados excepcionalmente buenos en muchas compañías del sector de la energía. Ya hemos dicho que el partido no ha terminado. Y en segundo lugar, y esto creo que es importante para todos, los altos precios del petróleo y del gas están empujando de nuevo la inversión. Desde Noruega a los Apalaches, pasando por el Golfo Pérsico, Guyana o incluso Afganistán, podemos encontrar proyectos millonarios. 6 de enero de 2023. China firma un contrato de 25 años con los talibanes para producir petróleo en Afganistán. A medio plazo, eso nos garantizará unos cuantos años de energía barata, al menos más barata. Sea como sea, llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué crees que ocurrirá en los próximos meses? ¿Cómo crees que se tomará Rusia que la jugada energética le esté saliendo tan mal? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros así lo hubiera sabido. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.